Vamos. Buenísimo. Bueno, nos damos unos segunditos más igual para ir pensando esto, sobre todo si hay algo que les haya llamado la atención o que digan como, o esto me generó un poco de duda o que no me convenció del todo, o que esto me quedó más grabado, me pareció interesante. Pero mientras, lo que puedo hacer es ir haciendo el repaso, la recapitulación. No sé si habrá mucha gente que no estuvo ayer, así que de todas maneras creo que está bueno hacerlo igual. Y después vamos a los comentarios que estén dejando ahora, así también los repasamos. Pero bueno, esta sería la sesión 2 y la última de este taller de cambio tecnológico, futuro del trabajo y educación. Ayer estuvimos conversando una horita sobre algunos de estos temas. Y lo que hicimos ayer básicamente fue plantear este esquemita de la izquierda, este triángulo, como para empezar a pensar de qué manera el cambio tecnológico que nos atraviesa y que lo vemos todos los días, tiene un impacto estos tres sistemas que están interconectados, que son el sistema de producción de bienes y servicios, ¿no? Como el sistema económico de producción, entendiendo que la tecnología que está disponible o que se inventó en determinado momento, de alguna manera delimita la manera en que se producen esos bienes y servicios, no solamente la manera y los métodos, sino también los mismos bienes y servicios que se producen y se consumen. Después repasamos o también pensamos en cómo de la misma manera, o como la otra cara de la misma moneda de la transformación en los procesos productivos es una transformación en el mundo del trabajo, porque de la misma manera que la tecnología influye en la forma en que se producen las cosas, bueno, también influye en qué se requiere o qué se les pide o se les demanda a los trabajadores, o de alguna manera determina el rol de esos trabajadores en el sistema de producción, dado que la tecnología siempre vino a resolver algún problema o alguna cuestión que hasta entonces o no estaba resuelta o estaba resuelta por los trabajadores en general de forma más manual o más intensiva en mano de obra, ¿no? Y finalmente también trabajamos sobre la influencia de todo esto en el sistema de educación, entendiendo que la tecnología lo impacta, por un lado, directamente, porque aparece la tecnología en la forma en la que se imparte la educación, en la forma en que se estudia, bueno, en todos lados, como en todos los otros aspectos de la vida, de manera directa, pero también, y hicimos un poco más el énfasis acá, aparece a través del canal trabajo, ¿no? Porque con los trabajadores o el mercado de trabajo demandando o valorando o remunerando más ciertas habilidades nuevas, que se complementan con estas tecnologías, un poco aparece esa demanda también para el sistema educativo. Después lo que vimos fue un esquemita, el de la derecha, del rol clave que tiene el sistema educativo en todo esto, porque cuando aparece la tecnología y da un salto abrupto y se exponencia y crece muy rápidamente y un poco nos sobrepasa a todos, se genera una especie de división entre aquellos trabajadores, personas, sectores, países que están más preparados porque ya vienen usando esa tecnología, porque justo trabajan en el sector que explota con el cambio tecnológico, y aquellas otras personas que están más alejadas de esa tecnología o que de golpe se pueden ver directamente impactadas porque de golpe una máquina empieza a hacer el trabajo que hacía uno. Entonces se genera esa grieta, pero uno de los tantos roles que le cabe al sistema educativo, al aparato educativo como un todo, es con el tiempo y entendiendo que está conformado con personas y que su evolución, su progreso, sus avances también son más lineales que los de la tecnología, pero con el tiempo el sistema educativo va ayudando a cerrar esa brecha que se genera entre los que ya saben y manejan las nuevas tecnologías y los que van a ir aprendiendo a usarlas. Entonces, realmente tiene un rol súper importante, y no es la única institución que tiene un rol, también están las instituciones del mercado laboral, que tienen mucho trabajo de adaptación por hacer a las nuevas formas de trabajo, entre otras, pero definitivamente tiene un rol muy protagónico.
Ahora voy a salir un minutito para ver si hay algún comentario en Slido que ustedes hayan sumado. Denme un minutito para compartir la pantalla acá. Y tenemos, entonces, cosas que hayan llamado la atención de lo que vimos ayer. Por un lado, que es clave que entendamos que la flexibilidad es una gran necesidad para que los estudiantes puedan y quieran adaptarse a los cambios. Sí, es verdad, hablamos de eso, y de hecho hoy vamos a profundizar un poquito más sobre ese punto. También que la educación es quien le da a los estudiantes de hoy las herramientas que necesitan para desenvolverse en el campo laboral del mañana. Bueno, eso es lo que repasábamos recién, y bueno, estoy completamente de acuerdo, y me parece que está súper bien resumido. También acá llamó la atención las diferentes opiniones en cuanto al uso de la tecnología para la educación, tanto los impactos negativos como positivos, porque es verdad que tuvimos ahí como una interacción sobre esto, y surgieron diferentes opiniones. Ahí voy a pedir si hay alguien que entra un poquito de ruido por algún micrófono, si por favor se podrían mutear. Gracias. Pero es verdad, impactos positivos e impactos negativos de la tecnología, y también lo vimos como una tendencia de creación de empleo y otra tendencia de destrucción de empleo, incluso mirando también el impacto sobre el empleo, había impactos positivos e impactos negativos. Tenemos que reafirmar la necesidad de capacitación en el ámbito de la docencia para adaptarse al nuevo paradigma y así capacitar a los alumnos para el futuro laboral. Bueno, eso a mí me parece súper interesante porque es uno de los puntos en donde yo desconozco esa dinámica y entiendo, pero no sé, me resulta muy intuitivo que sea así, pero está buenísimo que lo agreguen. También una reflexión: la educación tiene un rol nivelador cuando se da una grieta o desigualdad en los momentos de grandes cambios, que sí, esa es una de las reflexiones que estuvimos haciendo, y coincido y me alegro que eso también haya quedado. Y apareció uno más que es reflexiones sobre los contenidos o saberes que deben pasar de ser objetivos a objetivos. De ser objetivos a medios. Ahí no entendí bien. Bueno, gracias ahí por compartir lo que más les llamó la atención, me parece súper útil para mí. Y ahora vuelvo a compartir la otra pantallita. Un segundito que se me fue. Una sola cosa para los que se unieron último, hemos vuelto a poner un link que van a encontrar en el chat, donde acceder a esta herramienta Slido para dejar los comentarios. Los últimos que se han unido, no sé si han llegado a ver ese link, pero ahora ya lo tienen. Sí, y también pueden escanear, si no, cuando aparezcan las preguntas por el celular con la cámara, que los lleva al mismo lugar si les resulta más cómodo en vez de cambiar de pantalla. Y algo que me había olvidado decirles ayer, pero que ahora sí, es que arriba en Slido, en la parte superior de la pantalla, hay una solapa que te lleva de las preguntas estas, que se llama sondeos, a otra solapa que dice preguntas y respuestas, en donde si se les surge alguna pregunta a lo largo de la presentación o de esta hora, la pueden dejar también ahí escrita, así después no nos olvidamos y también lo abordamos al final. Bueno, dicho esto, vamos a repasar la hoja de ruta de hoy. A la izquierda tenemos lo que vimos ayer y lo que acabamos de repasar. La idea de hoy es hacer primero una pequeña parada en algunas lecciones que surgen del siglo XX, o sea, de la interacción entre estos tres sistemas de producción, trabajo y educación en el siglo XX, sobre todo porque el siglo XX, no sé, tal vez haya personas muy jóvenes y no sea tan así, pero después yo creo que de los 30 para arriba todas las personas estamos muy marcadas por lo que aprendimos en el siglo XX, todos o muchos nos educamos en el siglo XX, y además el siglo XX de alguna manera ya terminó, entonces es más fácil mirar con un poco de perspectiva y decir, bueno, así fueron las interacciones en el pasado, tal vez eso nos da alguna pista de qué se viene hacia adelante, dado que algunas cosas o algunos indicios o tendencias ya tenemos, ¿no? Después hay otras cosas que son una incógnita, pero por ahí pensar o analizar de esta manera nos puede ayudar bueno, pensar un poquito esa incógnita o despejar un poquito esa incógnita. Entonces, después de eso, vamos a volver a pensar en los trabajos del futuro,
¿Qué trabajos, dado lo que hablamos ayer sobre el rol que tiene la tecnología, qué trabajos quedan para las máquinas o en cuáles las máquinas se están volviendo mejores? ¿Qué trabajos quedan para las personas? Y ahí les voy a dar algunos ejemplos o contar de algunos ejemplos de trabajos que se dice, bueno, estos están bien, este tipo de ocupaciones están bien preparadas para desenvolverse en este futuro. Y ahí vamos a pensar o reflexionar un poco también sobre cuáles son las habilidades o las competencias, los conocimientos, no los conocimientos generales, que son más amplios, pero sí por ahí las habilidades específicas para el trabajo que un poco pueden apoyar a las personas a esto de desempeñarse a futuro en los mercados de trabajo. Y cerramos. Hoy sí vamos a tratar de dejar un espacio un poquito más grande para conversar un poco sobre algún aprendizaje, alguna reflexión, alguna duda que haya surgido. Por ahí hoy podemos abrir el micrófono y todos los que tengan ganas de compartir 30 segundos, un minuto, podemos cerrar de esa manera. Una de las reflexiones que habíamos dejado planteada ayer es en dónde está el sistema educativo con respecto a las distintas revoluciones industriales que repasamos ayer. Estamos en la última, en donde ya se usan los datos para absolutamente todas las decisiones y se usa inteligencia artificial para algunas cosas, o estamos en la revolución industrial anterior, en donde se usan las computadoras y las tecnologías de la información y la comunicación para algunas cosas, o estamos todavía un poco antes en el mundo analógico para muchas otras cosas. Bueno, esa fue una discusión interesante que surgió ayer y que si quieren podemos retomar hoy, pero también está abierto a compartir otro tipo de reflexiones, preguntas o algún aprendizaje. Bueno, vamos a avanzar con las lecciones del siglo XX. Y acá nos vamos a meter un poquito, a hacer doble clic en la industria manufacturera, porque este fue un sector muy clave, muy importante en el siglo XX, principalmente porque se lo llama un sector de triple impacto. Por un lado, fue el sector o uno de los sectores que más acaparó innovación tecnológica. Fíjense que las revoluciones estas que vimos tecnológicas no se llaman revoluciones productivas, no se llaman revoluciones tecnológicas, se llaman revoluciones industriales, y es porque impactaron muy fuerte en la industria. Fueron los sectores de las industrias manufactureras los primeros en aplicar ese tipo de desarrollo y transformar la forma de producción y después tener mucho efecto derrame hacia afuera. Esto contrasta un poco, por ejemplo, con el sector de los servicios, sobre todo si pensamos en los servicios personales, en el comercio. Servicios personales me refiero a peluquería, masaje, todo ese tipo de empleos que también creció mucho a lo largo del siglo XX. De hecho, el sector servicios hoy es en casi todos los países de ingreso medio o alto, el más desarrollado, pero aún así los servicios son un sector con mucha capacidad de absorber trabajo, mano de obra, de emplear personas, pero con una capacidad acotada de innovar con la tecnología. En cambio, la industria parece que no tuviera fin su capacidad de innovación y de ahora aplicar, arrancar con la mecanización, después automatización y ahora todavía con los sensores que generan datos digitales en equipos analógicos, mayor innovación todavía. Entonces, como es una industria, es un sector muy importante en ese sentido. Por otro lado, también a lo largo del siglo XX fue un sector que absorbió muchísimo empleo y que, sobre todo en los países que lograron consolidar sus industrias, pero también en el nuestro y en los de la región, fue el sector que absorbió gran parte de la mano de obra expulsada del sector primario. El sector agropecuario y primario también tiene capacidad supo tener capacidad de incorporar tecnología, pero a la vez cuando iba incorporando tecnología y lograba producir más alimentos con menos trabajo, expulsaba trabajo, no lograba sostener el trabajo. Entonces, de alguna manera la industria manufacturera es el único sector que logra las dos cosas, innovar y aún así, a pesar de lograr mayor productividad y de lograr hacer muchas cosas con máquinas y tecnología, aún así seguir absorbiendo empleo. Y eso tiene que ver con la escala y el volumen que alcanzó a lo largo del siglo XX. Y bueno, finalmente, y no menos importante, también se consolidó de nuevo, mucho más para las economías que lograron consolidarla y que por algo se llaman también países industrializados, los países avanzados, también quienes se consolidaban sus industrias lograban posicionarse muy bien en el comercio exterior con exportaciones y
con, al principio del siglo XX, una industria que por ahí el sector primario le podía competir en términos de los precios a los que exportaba. Después, a medida que la industria se fue desarrollando, incorporando más tecnología, volviendo más productiva, empezaron a mejorar mucho las condiciones de los países que exportaban industria, tenían mejores precios de exportación, y bueno, eso es en parte también la causa del desarrollo de los países industrializados. Entonces tenemos un sector especial, por así decirlo. A la vez, también el trabajador o el trabajador arquetípico del siglo XX, también uno lo tiende o lo suele imaginar como un trabajador industrial, el trabajador de la fábrica, y tiene ciertas condiciones o características o atributos de este trabajador que tienen mucho que ver con cómo se trabajaba o con cómo eran las condiciones de trabajo en el siglo XX. Por un lado, en términos de las condiciones de contratación de estos trabajadores en el siglo pasado, tenemos mucho trabajo en relación de dependencia, algo que hoy en día está empezando a caer, no porque tenemos mucha informalidad, que eso también es verdad, sino también porque está cambiando un poco la relevancia de este tipo de contratación, aún en los países que tienen niveles de formalidad más altos. Los trabajadores a través de su trabajo accedían a una serie de beneficios laborales que en realidad mitigaban un montón de riesgos de la vida que no necesariamente estaban asociados al trabajo, ¿no? Era como el trabajo formal, la forma de resolver un montón de cuestiones, y no me refiero solamente al salario, al aguinaldo, a las vacaciones pagas, sino también a las obras sociales o las prestaciones de salud y a los seguros de vida, a los seguros de desempleo, a la futura jubilación. Todo eso estaba resuelto desde el trabajo formal. Y bueno, ahora por supuesto sigue siendo un poco así, pero ahora yo creo que es cada vez más el imaginario o el recuerdo, la nostalgia de eso que lo que estamos viendo hoy por hoy que pasa, ¿no? También eran trabajos con mucha estabilidad laboral y posibilidades de ir ascendiendo en la escala jerárquica, muchas veces en una misma empresa, muchas personas haciendo su carrera completa en la misma empresa, o entendiendo que poder quedarse en un mismo trabajo era un signo de progreso, de estabilidad, de que te estaba yendo bien en tu carrera. Muchas de esas cosas cambiaron o están cambiando. En términos de responsabilidades de este trabajador arquetípico, también los roles eran súper específicos, con tareas muy delimitadas, claras, como cada persona siendo una partecita, una piecita de una maquinaria muy grande, la jaula de hierro de Weber, ¿no? Como roles y tareas muy concretas, no necesariamente entendiendo la estrategia general de la empresa, ¿no? Como a mí me toca este rol, esto es lo que tengo que hacer, estas son mis responsabilidades, y trabajar bien no es ser proactivo, tener ideas o traer nuevas estrategias, sino cumplir o ejecutar lo que tengo que hacer. También, bueno, por supuesto, horarios fijos, vacaciones delimitadas, todo eso muy estructurado. Y en términos de formación, la idea de aprender haciendo en el propio espacio de trabajo, y recordemos que hasta hace no tanto no era tan ni común ni necesario tener que ir a la universidad para que te vaya bien en tu trabajo, ¿no? Era lo más usual, diría, hasta cierto punto del siglo XX, que terminabas la secundaria y estabas más que preparado con todos los contenidos que ibas a necesitar haber aprendido para después seguir tu trayectoria laboral sin tener que volver a agarrar un libro, o sea, o al menos no por cuestiones profesionales o del trabajo. Estoy hablando de los trabajadores, no, digamos, también está el mundo de los profesionales, no estoy hablando del trabajador arquetípico operario. Hay algunos correlatos que podemos intentar identificar con el sistema educativo, de esta forma de trabajar, y es esta idea de la gran factoría educativa, por ejemplo, o entre otras, entendiéndolo como al sistema educativo, como ese sistema o aparato que tiene un gran objetivo, que es común para todos, que es igual para todos, y con los mismos métodos y objetivos y contenidos para todos, donde el objetivo es formar personas que salgan de ese sistema educativo, todos nivelados de alguna manera. También todavía presente, y de nuevo, a medida que iba corriendo el siglo, tal vez esto se fue difuminando, pero con esta idea de conocimiento enciclopédico, ¿no? Como que todo lo que necesitamos saber está en los manuales,
y con mucho foco en el contenido, cuando ahora, y ahora vamos a pasar esto más adelante, empieza a tomar más importancia la forma, los métodos, más que el contenido en sí mismo, que está empezando a cambiar tan rápido. Lo mismo con las tareas del alumno, sus responsabilidades son delimitadas, son iguales para todos, también común al mundo del trabajo, días de clases, horarios y vacaciones muy delimitadas, muy claras. También una jerarquía muy marcada, de nuevo, cuanto más atrás en el siglo XX nos vamos, más claro está esto, entre directivos, profesores y alumnos, algo que creo que también está empezando a cambiar un poco, o sea, empiezan a aparecer relaciones de más confianza o menos, no sé, miedo o un respeto diferente que no se manifiesta de forma tan estructurada como antes, como nos contaban nuestros abuelos. Y también una fuerte noción y promoción del sentido de la responsabilidad y de que hay que cumplir con ciertas tareas de cierta manera. Entonces hay una especie de correlato entre todo esto y lo que veíamos que era el trabajo arquetípico del siglo XX. Quiero agregar esta pregunta, si pasamos a slide, para ver si me estoy olvidando de algo o si reflexionando y pensando ustedes no en su rol de, a ver, perdón, si ya la tengo acá, sí. No en su rol de docentes o de trabajar en el sector educativo, sino más bien desde reflexionar introspectivamente de cuando ustedes fueron estudiantes, si hay ciertos valores o ciertos aprendizajes de la escuela que ustedes después les resultaron útiles para el trabajo. La pregunta o la invitación es a reflexionar sobre qué aprendieron en el momento que les haya tocado ir a la escuela, ¿no? a la primaria, a la secundaria, pero qué se llevaron así en términos de aprendizaje o de valor, no sé, tal vez contenido, pero más bien me imagino como marcos conceptuales, valores, cosas que después hayan en algún momento utilizado en su carrera o en su vida profesional. Dejo ahí unos segunditos para que reflexionemos un minuto sobre esto. Organización, claro. El sentido de la responsabilidad, el respeto hacia los demás, el trabajo, aprendizaje colaborativo, tolerancia, reflexión, métodos de estudio, responsabilidad, puntualidad, organización, pensamiento lógico que ayuda a plantear y resolver diversas problemáticas, acciones solidarias que promueven desarrollar la empatía para vincularse mejor con la gente, la noción de la responsabilidad del cumplimiento, las jerarquías, el valor del esfuerzo, la responsabilidad, la tenacidad, aprender a aprender. No me sirvieron tanto los contenidos, sino cómo entender y aprender. Bueno, eso es lo que se va volviendo más y más importante. Constancia, trabajo como vehículo de progreso, muy siglo XX. Sí, es verdad, el valor de la constancia y de la persistencia, todo eso es muy del siglo XX. Aunque sigue siendo importante, claramente, ¿no? Entendí que estudiar es una carrera, estudiar una carrera podía cambiar mi futuro. Es verdad, eso es algo que también transmite la escuela. Compromiso, responsabilidad, organización, trabajo en equipo, disciplina. Bien. Responsabilidad, teorías de la educación, aprender desde la lógica, causa-consecuencia. Okay, muy bueno, y es verdad que eso se puede aplicar a muchas cosas después. Trabajo, puntualidad, lógica, perseverancia, responsabilidad, empatía, analizar, entender causas y efectos, responsabilidad, organización, disciplina. Bueno, mucha responsabilidad, mucha disciplina, mucha organización. Está muy bueno. Y yo creo que sí, que uno es un poco... hay cosas que aprendes como de chico o en la escuela y te quedan y te marcan. Entonces, eso también nos da una pauta de la oportunidad que tiene la escuela y el sistema educativo en general para influenciar a los chicos, ¿no? Y bueno, es cuestión de estar atento a qué es lo que hay que empezar a promover y ir ganando claridad sobre eso, que hoy por hoy la verdad que es una incógnita.
Aprender que existe una gran diversidad de realidades muy ligadas al entorno socioeconómico. Sí, también es verdad. Bueno, vuelvo a la presentación. Gracias por los aportes. Eso fue una especie entonces de análisis muy rápido del siglo XX, pero volvamos ahora un minuto a esta cosa de la cuarta revolución industrial y un poco lo que empezamos a conversar ayer sobre el rol que van pudiendo de a poco tener los algoritmos, la inteligencia artificial, las máquinas, gracias a todos los avances en esos campos que se están haciendo. Y la idea esta de que si bien hay cosas que las máquinas nunca van a poder hacer, hay otras que sí, y en eso que las máquinas pueden hacer, no tiene sentido intentar competirles, ¿no? No vamos a lograr, no sé, la capacidad computacional de procesar millones y millones de datos que tienen los sistemas, los software de análisis de datos. Entonces, hay ciertas tareas que forman en mayor o menor medida parte de los distintos trabajos, que está empezando a surgir cierto consenso que van a quedar del lado de las máquinas. Y estas son las tareas justamente de, en muchos casos, procesar y explotar grandes cantidades de datos. Entonces, procesar texto, procesar datos, analizar estos datos, siempre y cuando el análisis esté definido, ¿no? Siempre igual, por más que las máquinas hagan un montón de cosas, siempre las personas tienen que un poco al menos delimitar esos ejercicios. Iterar, o sea, repetir esos análisis iterativos en donde hay que repetir y repetir las mismas cosas. Cuando hay que repetir e iterar, se vuelven tareas que se pueden codificar. Y cuando se pueden codificar, se pueden programar y eventualmente se pueden hacer por las máquinas. Lo mismo predecir. Ayer hablábamos de la gran capacidad que tienen la inteligencia artificial para, gracias a la gran cantidad de datos que la alimenta, poder detectar patrones de cómo fueron las cosas en el pasado. Entonces como que es muy bueno para decir, si el futuro es parecido al pasado, entonces lo puedo predecir. También tiene una limitación para predecir eventos inéditos, pero para eventos no inéditos, que igual son la mayoría, tienen una ventaja comparativa importante. Y lo mismo, hacer tareas rutinarias, por esto que les decía de que si son rutinarias significa que más o menos siempre que pasa tal cosa hay que hacer esto, siempre que pasa tal otra lo otro, entonces eso se vuelve codificable y quedaría en la esfera de las tareas que las máquinas hacen mejor o van a hacer mejor. Pero por otro lado están las tareas que las máquinas no van a poder hacer y que son para las personas, y estas tienen que ver con liderar y conjugar. Estos dos aspectos tienen que ver con esto de complementar o de delimitar lo que puede hacer la máquina, ¿no? La máquina, el algoritmo, la inteligencia artificial puede resolver problemas muy complejos, pero siempre en entornos muy delimitados, y en general como concretos, específicos y pequeños, ¿no? No hay como una inteligencia artificial que pueda resolver problemas multidimensionales y no definidos. En eso siguen siendo mejores las personas, y hay bastante consenso que no va para ese lado el avance tecnológico. Entonces las tareas de liderar, de delimitar problemas, de definir objetivos, de juzgar si algo está bien o está mal. Las máquinas no saben si algo está bien o está mal, por eso vienen llenas de sesgos que obligan a las personas todo el tiempo a reentrenarlas, para evitar esos sesgos que igual los absorben de las propias personas, pero los replican porque no saben lo que está bien y lo que está mal. Lo mismo empatizar, eso, poder establecer si si hay que ir para este lado o aquel, y si esto está bien o está mal, requiere todavía que las personas empaticen con las situaciones y con las otras personas. Las tareas de cuidado tampoco pueden ser reemplazadas o hechas por las máquinas, por más que todo el tiempo aparezcan productos que prometen charlar con las personas o con los ancianos y todo eso. De todas maneras, las tareas de cuidado siguen estando del lado de las personas, con lo cual esto vamos a ver que también es un trabajo del futuro, por más que no sean trabajos súper calificados, en el sentido que requieran estudiar un montón. Bueno, crear o imaginar, de nuevo, las máquinas se les puede encargar ciertas cosas, pero no que inventen algo, o si inventan algo será con los parámetros que la persona que está creando, inventando, innovando le dé. Lo mismo va para resolver problemas complejos o amplios, esto que les decía de
multidimensionalidad o problemas no definidos, ahí sigue siendo necesario el input de las personas, y bueno, lo mismo en términos de colaborar o atar puentes, trabajar en equipo, eso es algo que las máquinas tampoco pueden hacer. Pero también aparece un conjunto de tareas en el medio, y en el medio significa que las personas pueden ser potenciadas por las máquinas, o que las máquinas requieren de las personas para poder hacerlo. Entrenar, que es el último punto, es uno de los roles que tienen las personas para que las máquinas funcionen. Necesitan entrenarlas con esto que les decía, esto está bien, esto no está bien, o darles los resultados las primeras veces para que después las máquinas sepan cómo replicar esos resultados. Pero después hay un montón de tareas que tienen que ver con enseñar, diseñar, diagnosticar, en donde en realidad las personas siguen teniendo el rol protagónico, pero las máquinas tienen una gran capacidad de potenciar eso. El ejemplo del diseñador, ahí empieza a haber herramientas en donde las ideas o los parámetros, por ejemplo, los da un arquitecto o un diseñador industrial, después las máquinas pueden tirar 100 ideas sobre cómo lograrlo, sobre cómo hacerlo, sobre cómo diseñar, por ejemplo, un mueble. Y en general algunas ideas no son funcionales, pero ahí hay mucho de interactuar con la máquina y ajustar, pero hay mucho potencial para complementarse. Diagnosticar, por ejemplo, en el sistema de salud. El sistema de salud genera muchos datos, todavía muchos no están digitalizados, pero a medida que se van digitalizando, las tareas de diagnóstico de enfermedades a través de detección de patrones pueden ayudar mucho a los médicos a diagnosticar a pacientes con enfermedades raras, etc. Entonces, ese es más o menos el panorama de las tareas que van para las máquinas, y las tareas que van para las personas, y algunas que están en el medio. Por supuesto que hay muchas más. Pero ahora pasemos de nuevo a pensar en esos trabajos del futuro, esos trabajos que, dado que son intensivos en estas tareas, que son para las personas, en donde las personas no compiten con las máquinas, sino que se complementan, van algunos ejemplos de trabajos que se considera que son trabajos del siglo XXI o que están bien posicionados para este contexto. Bueno, ingenieros, diseñadores, todo esto tiene que ver con lo que hablábamos recién sobre se sigue requiriendo de las personas para inventar, para diseñar, y por más que estos trabajos sean complementarios con los de las máquinas, el rol de las personas sigue siendo súper importante. Profesionales de las tecnologías de la información y la comunicación, bueno, obviamente todos los trabajos que tienen que ver con este mundo, desde los programadores, hasta los que trabajan en hardware, los que hacen mantenimiento, reparaciones, hay todo un ecosistema alrededor del mundo de las tecnologías de la información y de la comunicación que está en un boom en este momento, y eso ya está sucediendo. Hay mucha demanda insatisfecha de estos trabajos, y se espera que siga creciendo. Líderes de equipos, gerentes, personas que coordinen, que gestionen proyectos, esos trabajos también van a seguir estando y van a tomar un rol súper relevante, porque de nuevo son cosas que las máquinas no van a poder hacer. Profesionales de la salud, profesionales de la educación, esas son tareas o trabajos altamente calificados del día de hoy que no van a ser reemplazados por la tecnología, lo sumo van a ser potenciados, como hablábamos antes, no son cosas que las máquinas puedan hacer, y que sea deseable que las hagan. Y en términos de trabajos de menor calificación, pero que aún así no van a ser reemplazados por las máquinas, porque hay una cierta correlación entre trabajos más calificados y trabajos de futuro, pero no es una correlación perfecta. El personal de cuidado de niños, cuidado de ancianos, y las tareas manuales de alta precisión, ¿sí? Que requieren, digamos, no algo que pueda hacer un robot, que es poner siempre una caja, hacer una pila de cajas, o agarrar siempre cosas que miden exactamente lo mismo, pero tareas que requieren cierta precisión, esas son cosas que por el momento, o trabajos que por el momento no van a ser automatizados, y eso incluye trabajos, por ejemplo, de la construcción, o trabajos en los lugares de almacenamiento, transporte también. Por el momento hay mucha discusión de si va a ser o no automatizado, y por el momento pareciera que no.
Y por supuesto también están todos esos trabajos que no conocemos porque todavía no se inventaron, ¿no? Es como mucho más fácil o es tentador por el momento ser pesimista porque uno empieza a ver que hay ciertos trabajos que no son de futuro, que pueden ser reemplazados por las máquinas, pero es imposible medir el equivalente para los trabajos que todavía no existen. Y lo que pasa en cada ola de transformaciones tecnológicas es que aparecen un montón de trabajos y alrededor del mundo de las TICs ya hay un montón de trabajos nuevos que tienen nombres raros, que uno no sabe ni siquiera lo que son, que se están inventando y se van a seguir inventando. Entonces, esos son algunos ejemplos de trabajos del futuro. Si vamos a las habilidades del futuro, de nuevo, la consigna o la definición son esas habilidades que las máquinas no pueden hacer. Una premisa general es que la constante es el cambio, ¿no? O sea, cuando la constante es el cambio y todas las cosas se modifican todo el tiempo y el futuro es una incógnita, una de las cosas que pierde relevancia, o una habilidad que pierde relevancia, es esa del contenido específico. Algo que antes era súper importante, que es, bueno, hay ciertas temáticas, ciertos contenidos que tengo que manejar. Sigue siendo importante, por supuesto, porque hay una cuestión de cultura general que tiene un montón de valor, pero de nuevo, yendo a estos conocimientos o habilidades que son relevantes para los mercados de trabajo, acá es donde se vuelve mucho más importante o relevante poder actualizarse y poder seguir aprendiendo que saber o conocer un tema en sí mismo, porque además el contenido está muy accesible, ¿no? O sea, todo se puede googlear, entonces el valor que tiene conocer mucho sobre determinado tema, si uno no es capaz de actualizarse, vale menos. Pero bueno, más allá de eso, que es como una generalidad, las habilidades que son muy importantes, bueno, no se puede negar que las digitales y las técnicas, y esto no significa que todas las personas para que les vaya bien en sus trabajos tienen que ser programadores, ni que tienen que saber arreglar computadoras, ni mucho menos, pero sí que todos vamos a tener que lidiar con dispositivos digitales o hardware, con algún tipo de software, y con alfabetismo digital en el sentido de que si bien, de nuevo, no necesitamos ser programadores, y los alumnos o trabajadores del futuro tampoco necesitan ser todos programadores, sí hay cosas que antes nos eran ajenas y que ya no deben ser ajenas. Por ejemplo, esto de que existen un montón de lenguajes de programación. Ahora, aprender un lenguaje de programación específico es de nuevo volverse a enfocar en el contenido, ¿no? No aprendo un lenguaje de programación específico porque quiero ser experta en Python, sino porque quiero entender la lógica de un lenguaje de programación que posiblemente mañana cambie y se vuelva más popular otro, pero al menos ya tengo la lógica y sé de qué se trata. Entonces va más por ahí que por el lenguaje o el contenido en sí mismo. Las habilidades fundacionales son súper importantes: matemática, comprensión lectora, pensamiento crítico, en un contexto en donde todo el tiempo tenés que seguir aprendiendo y te tenés que seguir actualizando. Si queremos que haya más programadores, bueno, no va a haber programadores que no tengan una noción de matemática, porque es un fundamento de la programación, la lógica y la matemática. Entonces, por más que parezca que aparecen otras habilidades que también son relevantes, en realidad las fundacionales siguen siendo muy, muy importantes. Y también las habilidades blandas. Las habilidades blandas son esas habilidades de comunicación, esas habilidades interpersonales, de interactuar con personas, de trabajar en equipo, de colaborar, también la creatividad. Y estas son todas esas actividades que, un poco como vimos recién, no van a ser reemplazadas ni son reemplazables por las máquinas. Son cosas que las personas quedan en la esfera de las cosas que tienen que hacer las personas. Entonces, estas habilidades que de golpe sí antes no necesariamente se les prestaba tanta atención, no necesariamente se enfocaba ahí a la hora de pensar en la currícula, en la educación formal o en las actividades que se promueven, estas están ganando importancia y además ocupan todo el largo de la vida, ¿no? Porque las habilidades blandas se empiezan a aprender desde la primera infancia
y en algunos casos se necesita seguir desarrollándolos en la adultez. Y finalmente hay habilidades que se llaman generales o habilidades de la vida, que tienen que ver con la autonomía, tienen que ver con la iniciativa, la flexibilidad y la resiliencia, y eso tiene mucho que ver con el trabajo remoto y con el trabajo flexible, con esta cosa de que ya no dependo de una empresa para hacer toda mi carrera y que me digan lo que tengo que hacer, sino que estoy un poquito más en mi cuenta y me tengo que mover, tengo que tener iniciativa, tengo que ser proactiva, y en algunos casos necesito esa resiliencia para poder entender que algo que estaba haciendo ahora me tengo que mover hacia otro lado y saber salir a buscar eso, ¿no? Ese es como un panorama, un resumen de algunas habilidades de futuro para prestar atención, para monitorear y para por ahí empezar a pensar desde dónde y cómo las puedo adquirir y transmitir. Bueno, último bloquecito antes de conversar un poco, y quería traer algunos ejemplos de iniciativas o de cosas que andan dando vueltas sobre innovación en educación. Puse ahí desde afuera porque, de nuevo, a veces, y esto pasa mucho con todo lo que la literatura y las cosas que se dicen y se escriben sobre tecnología, hay veces que las cosas, bueno, no sé cómo decirlo de otra manera, que son un poco como humo, ¿no? Como exageradas, como que los beneficios un poco se enfatiza lo bueno y no lo malo. Entonces, es importante que los profesionales de la educación que son ustedes en realidad puedan analizar y pensar si la cosa va por acá o no, porque desde afuera, no sé, yo soy economista y estudio esto de cambio tecnológico y mercados laborales, la verdad es que no sé mucho de educación. Entonces, es clave en realidad que estas ideas, estos filtros puedan pasar por ustedes, que son los que realmente saben de educación. Pero una de las cosas que se menciona mucho en este contexto es la enseñanza personalizada a través de la tecnología, y está muy incipiente y se está probando alguna iniciativa o lo está haciendo alguna ONG acá o allá. No conozco en Argentina, pero sí en Reino Unido hay algo, y no sé, los países que son pioneros siempre en estas cosas de experimentar. Pero la idea es un poco que gracias a la tecnología, esa cosa de la enseñanza personalizada, entiendo que siempre fue un objetivo del sistema educativo y que muchas veces se busca que el ratio de docentes por alumno sea lo suficientemente, digamos, que haya suficiente docente para los alumnos, que cada alumno pueda tener su espacio, su punto de vista o sus intereses desarrollados de alguna manera, y entonces la tecnología aparece como una posible herramienta que puede facilitar ese proceso. No, por supuesto, prescindiendo de los docentes, sino al revés, con los docentes por ahí teniendo que ordenar todo eso, pero si, por ejemplo, un manual ya no es un libro y es algo digital, en donde de golpe para hacer una actividad uno puede elegir entre varios enfoques, o uno puede elegir qué tema desarrollar, y esto ni siquiera realmente necesita ser digital, pero de golpe la tecnología lo puede facilitar. Entonces aparecen o se pueden potenciar oportunidades de que el alumno elija su propia aventura, por decir de alguna manera, y esto podría o se linkea con algunas de las habilidades que mencionamos antes, como son la autonomía, que tienen que trabajar un poco o tomar sus propias decisiones, y también la curiosidad que hace a la creatividad. Entonces, de nuevo, muy incipiente y como ideas muy dando vueltas, no tengo nada muy concreto para compartirles, pero me parece que es algo para monitorear y estar atentos. Después está el debate como disciplina, que me parece súper interesante, porque el debate como disciplina que se enseña o se practica y se compite en algunas escuelas, o en algunos, no necesariamente en escuelas, en donde la idea es que los alumnos o los participantes del debate reciben una consigna, alguna cuestión medio controversial en general, y están divididos en equipos en donde tienen que argumentar a favor o en contra de esta consigna, ¿no? Y lo lindo de esto, primero que nada, es que no tenés o sea, se sortea si tenés que argumentar a favor o en contra, con lo cual, sea lo que te toque, vas a tener que de todas maneras hacer la mejor argumentación posible para ganar, y promueve un montón de las habilidades estas que hablamos de futuro, ¿no? Porque, por un lado, tenés que usar la lógica, y tenés que razonar, tenés que poder articular un argumento de principio a fin, tal vez complejo,
trayendo ideas o ejemplos de acá y allá, tenés que manejar la inteligencia emocional, porque no te podés tomar personal esa discusión de alguna manera, entonces estás aprendiendo a discutir. Y además genera mucha confianza y se trabaja en equipo porque todos tienen que aportar algo. Entonces, este me parece un ejemplo que no sé, no tiene nada de futurista, pero aún así promueve un montón de estas habilidades de futuro, así que me parece muy interesante. Y finalmente un comentario sobre algunas cuestiones que tienen que ver con, por ahí con donde el gobierno, la política pública tiene que tener un rol muy activo, o por lo pronto queda por fuera de la esfera de decisión de las escuelas o las jurisdicciones educativas en sí mismas, que tiene que ver con ser ágil y proactivo en la actualización de las currículas. Yo no sé cómo es esto, o cómo se discute, o cómo se debate, y cada cuánto se incorporan contenidos, no sé si es tan fácil, me imagino que habrá una tensión entre la actualización constante y también la continuidad de ciertos temas y enfoques. Entonces ahí, bueno, por ahí si alguien quiere comentar sobre eso, estaría bueno. También la medición de nuevas habilidades. Entiendo que si solamente el desempeño de las escuelas y los sistemas educativos se mide a través de exámenes que solamente miran los resultados en las materias tradicionales y no incorporan nuevas mediciones para medir cuánto se están desarrollando estas nuevas habilidades, tampoco es fácil mover a todo el sistema a incorporar cosas nuevas. De nuevo, hablo un poco desde leer un poco de acá y allá, pero la verdad es que no es mi tema, así que sus comentarios serían como muy enriquecedores en estos puntos. Y también importante del lado de la política pública, y ya no acá hablando del Ministerio de Educación, sino más bien de los ministerios de trabajo, el monitoreo de empleos nuevos, esto que decíamos de, bueno, se van a inventar trabajos nuevos, pero ¿quién lo está midiendo eso? Porque nosotros, esto en economía lo vemos bastante, el desempleo, el empleo y todo eso se mide a través de encuestas, la encuesta permanente de hogares, por ejemplo, que usa la misma taxonomía de empleos desde hace un montón de años. Entonces, hoy por hoy, por ejemplo, no podemos saber cuántos trabajadores hay en las plataformas de Rappi, de Globo y todo eso. Entonces ese es un dato que no existe, no lo tenemos y es súper relevante. Y de la misma manera sería importante saber qué empleos se están creando con toda esta transformación. Y lo mismo en términos de datos que son importantes tener, que seguramente a ustedes les resultaría relevante, es la medición de esas habilidades insatisfechas, ¿no? O de esas búsquedas laborales que hacen las empresas que después no encuentran trabajadores para suplirlas porque no hay, y tampoco hay información pública oficial de ese tipo de estadísticas. Y por último, cierro con un tema que también excede al sistema educativo formal de la primaria, la secundaria, incluso en la educación superior, que es algo que aparece muy fuerte en esta literatura de cambio tecnológico y del futuro del trabajo, que tiene que ver con la importancia de crear sistemas de aprendizaje a lo largo de la vida. Y de nuevo, desde la primera infancia hasta la adultez. En la adultez es muy importante en un contexto en donde hay ciertos trabajos que se pueden ir perdiendo, que pueden ir siendo menos demandados o menos remunerados por el cambio tecnológico, poder entender qué nuevas habilidades puede adquirir ese trabajador que no está encontrando su espacio en el mercado de trabajo, dado todo lo que sabe, qué más necesita, qué escaloncito más necesita para poder reubicarse en el mercado laboral en este contexto de cambio. Pero de nuevo, eso incluye al sector de educación formal, pero no se limita, sino que abarca todo el ciclo de vida de una persona. Así que voy cerrando por acá y dejo esta pregunta planteada en nuestro slide para ver si surgieron algunas preguntas o si quieren compartir algún aprendizaje, alguna duda o alguna reflexión. Ahí puse la pregunta, así que ahí la deberían estar viendo. Pueden escanear el código con el celu o entrar al link que está en Zoom.
Por las dudas que haya entrado alguien, lo voy a volver a poner. Ahí vi un comentario en Zoom. Se me viene a la mente los que trabajan en redes como community managers, que hay personas detrás del manejo de redes masivas. Pensar que hace 5 años no existía ese trabajo. Hoy en día hay cursos para tomar. Sí, exacto. Es un re buen ejemplo de un trabajo nuevo y que está tomando un montón de relevancia y que totalmente hace 5 años no existía. Hay muchos, hay personas que, no sé, trabajan de traductores de datos, de arquitectos de bases de datos, de diseñadores, de backends, un montón de cosas que son súper técnicas, pero que también son trabajos nuevos que antes no existían. Y mismo lo que hablábamos recién de las plataformas, ¿no? O sea, Rappi, Globo, Uber, todo eso tampoco existía. Voy a ir, si quieren abrimos el micrófono para que mientras los que también tienen ganas de compartir, un Hola, minutito. Megan. Hola. ¿Qué tal? La verdad que es muy interesante todo esto. Y sabés que mientras vos estabas hablando, estaba pensando, de hecho estaba tentado de decirlo la reunión anterior, pero pensaba qué interesante, digamos, todo esto, todas estas nuevas profesiones y demás, pero pensaba también dónde quedará Argentina en todo esto, ¿no? Porque la realidad que es muy difícil, ¿no? Prever, digamos, para cuál va a ser el, digamos, los beneficios, las contras de esta cuarta revolución y demás, pero la verdad que uno siempre piensa en casa primero, ¿no? Y digo, bueno, Argentina es muy heterogénea, ¿no? Digamos, tenemos, mismo cuando estabas hablando de la educación, digamos, el enfoque puramente educativo, digo, acá hay mucha diferencia, por ejemplo, en lo que es la educación pública y la educación privada. Casi te diría que cada vez la brecha es más grande y se van marcando más diferencias. Y en esto pensaba que no sé, ojalá que sea algo positivo para Argentina, porque sospecho que lo que se va a generar es, y esto a nivel mundial, es una gran desigualdad. Siempre favoreciendo probablemente a los países de primer mundo, a las máximas potencias. Y Argentina en esto, bueno, sigo pensando, ojalá podamos posicionarnos bien de alguna forma, acomodarnos, ¿no? Pero bueno, nada, hablabas de reflexión y sinceramente pensaba en eso. Sí. Reacciono un minutito, pero si quieren alguien más, después seguir comentando. Pero gracias por tu comentario, Juan Ignacio. Primero que nada, es súper clave igual pensar en Argentina, no solamente por la diferencia entre educación pública y privada, sino también para matizar un montón de cosas que tienen que ver con la cuarta revolución industrial en sí misma, que es como ni siquiera podemos dar sentado que la expansión tecnológica va a ser acelerada y difundida, igualitaria, como en un montón de otros países que ya está sucediendo. Nosotros igual, como país, no somos pioneros tecnológicos, entonces, en realidad, también necesitamos brindar, o sea, administrar esa tensión entre no queremos que todo esto suceda y que no lo sepamos gestionar y que se queden personas sin trabajo o que la educación no llegue a actualizarse, pero tampoco queremos quedarnos rezagados en un punto en donde estamos cómodos, pero en el resto de los países se desarrollan y avanzan y nosotros no. Entonces como que todo eso es también un debate aparte que no nos metimos, pero que es completamente relevante para esto. Y después, con respecto a la diferencia entre educación pública y privada, coincido con vos y ahí el único por ahí mensaje optimista que tengo o que me surge como reflexión es que al menos las escuelas privadas que tienen herramientas, conocimientos y recursos para hacer muchas más cosas, seguramente puedan generar algún efecto derrame sobre las escuelas públicas y que si bien las condiciones están dadas para que las escuelas públicas queden un poco más atrás por la falta de todas estas cosas que decíamos, yo creo que
que hay un potencial efecto contagio, que las mismas personas muchas veces que forman parte, o docentes que forman parte de las escuelas privadas también van a las públicas, en muchos casos trabajan en ambas, y que esa brecha, coincido con vos, hay muchos motivos para que se incrementen las desigualdades, pero ahí me parece que puede haber un mecanismo, un canal para achicar un poco ese efecto. Sí, ¿sabes qué otra cosa? También uno siempre, me parece que generalizo acá, me animo a generalizar, tiene la tendencia de ser bastante apocalíptico ante un cambio que obviamente genera más inquietudes que otras cuestiones, ¿no? Entonces, siempre me parece que es una constante, ¿no? Del ser humano, siempre cuando desconoce lo que va a venir, pensar lo peor, probablemente como un mecanismo de defensa. Sí. Y bueno, nada, si uno mira para atrás, tal vez puede animarse a ser positivo porque de alguna forma la sociedad siempre supo adaptarse. Pero está bueno prepararse, por supuesto, ¿no? Sí, las dos cosas son verdad. ¿Podrías contar, porfa, a qué te dedicas o de qué institución sos, así los que no te conocemos? Mira, trabajé mucho acá con algunos colegas del Colegio del Norte y trabajé en escuelas públicas, en privadas. Ahora estoy en la UTN trabajando justamente con chicos que están en una tecnicatura en programación. Así que enfocándose supuestamente en un futuro próspero. Así que te imaginas que este tipo de debates, reflexiones y temas me resultan muy interesantes. Gracias por compartir. Megan, quiero hacer un comentario. Está muy, muy bueno lo que dice Juani en cuanto a las diferencias entre los distintos, digamos, actores escolares dentro del sistema educativo, la educación de gestión estatal, la educación de gestión privada. Es muy cierto, hace poco estuve en una conferencia de un economista rector de una universidad, pero con una mirada y una especialización en educación bastante marcada. Y la verdad que el hombre decía una cosa muy cierta, no podemos pensar en qué vamos a sembrar si no tenemos dónde. Entonces, primero, la verdad, tenemos que darle de comer a los chicos que no se están alimentando bien en su primera infancia y después pensemos cómo, qué y cuándo le vamos a enseñar. Sin embargo, la verdad que me resulta no solo novedosa, sino brillante, y tengo que decirlo, tu mirada desde la verdad que tiene una lógica económica, se nota tu cabeza en eso y tu formación, porque realmente si hay una mirada vanguardista desde quienes podamos ponernos a la vanguardia y modificar cosas y empezar a hacer las cosas propias de esta cuarta revolución, seguramente eso tenga un efecto de derrame y empuje, digamos, a un desarrollo tal vez mucho más lento porque hay que tirar de un carro más pesado, pero eso tal vez promueva a futuro y a largo plazo un desarrollo económico, en definitiva. Como bien vos lo planteaste, eso tracciona luego al resto de la economía, tiene algún efecto a largo plazo, a mediano o largo plazo. Por eso te digo, me parece que es una mirada positiva, pero además realista sobre qué se puede hacer y qué no. Yo ahí en un comentario ponía respecto de la escuela, que yo imagino siempre una escuela sin horarios, sin años y sin programas preestablecidos, sino con esa estandarización que traemos de la segunda revolución industrial. Pero bueno, tal vez falte mucho para eso, pero el hecho de que falte mucho para llegar a ese destino no quiere decir que no sea urgente empezar a caminar en esa dirección. Sí. Sí, yo ahí leí el comentario y iba a preguntar quién lo había puesto, a ver si contaba un poquito más, así que gracias por compartir, pero me parece que el primer paso es imaginar una solución y no significa que sea la última ni la definitiva, ni que ya esté todo dado para hacerla, pero sí que puede ayudar mucho a ordenar las cosas y a empezar a pensar en el primer paso, y a partir de ahí se trabaja y se avanza. ¿Quién más quiere compartir algún
comentario, reflexión. Hay cosas en el chat también, ¿eh? Sí, ahora volvemos a eso, pero por las dudas que alguien ya quiere usar, Sí. ahí había alguien para comentar. Sí, que abran el buenas micrófono, tardes. vamos. Sí, está. Buenas tardes. Mi nombre es Leonela, soy profe del Colegio del Norte. Y con respecto también a esto de, bueno, entre la educación pública y privada, algo que queda por ahí por fuera del análisis son las de escuelas técnicas. De que en las escuelas técnicas sí hay un gran aporte, sí, en cuanto a los chicos, la programación. Tenemos obviamente acá en Escobar está la técnica 1, pero también en Campana La Roca, obviamente que difieren abismalmente de la inversión, pero siempre sale alguna nota, alguna técnica innovando en algún proyecto, digamos. También hay una cuestión de, bueno, las técnicas siempre quedan por fuera de este análisis por ahí que uno tiene, que algunas son brillantes en cuanto a la innovación, ¿no? Programas y demás, me parece que eso también está bueno contagiar las técnicas, yo sé que trabajan muy bien, muchas trabajan muy bien. Con respecto por ahí a lo que hablabas del trabajo a fines del siglo XX, por ahí me venía a la cabeza la flexibilización laboral, cómo esto también hace que el trabajador tenga que repensar también, que no va a tener esos años dentro de la fábrica. Entonces ya desde la fines de los 90, principios del 2000, nosotros somos la generación que tiene que estudiar un montón de cosas para acceder, digamos, a varios empleos y demás. Pero también cambia la lógica entre cuánto me tengo que preparar para tener un trabajo adecuado, y igualmente hay muchos bienes que todavía seguimos sin acceder. Si bien el salto tecnológico es necesario, hoy lo hablaba también con Ariel, digo, hay un desfasaje tecnológico desde Argentina, digo, todavía estamos en 4G y en el mundo desarrollado tenemos 5G. Insisto, no todos los coles, como dice el profe, no todos los coles tienen el mismo acceso, pero a veces hay coles que no importa si es público o privado, internet sigue, no sostiene y pasan ambos. Digo, hay públicos que tienen internet bueno, pero no tienen las compus. Y hay empleados que me han pasado que no me andan ni siquiera el celular adentro. Entonces digo, ¿cómo hacer para equilibrar, dar ese salto tecnológico, pero también pensando que nuestros alumnos tienen que ser seres pensantes? Digo, esto de, bueno, yo soy profe de historia y la realidad es, bueno, yo el contenido específico lo tomo, pero también necesito que piensen. Si yo me estoy hablando de la economía en la base material, bueno, chicos, piensen, si ya hay una crisis, ¿dónde voy? A eso es donde me parece que también es donde ir de la mano, bien, en este salto tecnológico, pero sean seres pensantes y demás. Igual queda abierto como, la discusión es infinita, ¿no? No es que puedo hoy, porque tengo anotado varias cosas, ¿no? Ese obrero en fines del siglo XX presentan, bueno, hoy, ¿qué tienen que tener los chicos? Yo les digo a los de sexto, idioma, computación, curso de RCP. Entonces digo, bueno, se tienen que preparar un montón, porque la competencia es aún mayor. También seres empáticos, bueno, entonces realmente a veces sale más confundido, pobre, de la secundaria a dónde camino. Entonces hay una gran problemática. También el acceso, esto de la brecha, lo que se está notando mucho es el acceso a la universidad. Este año ha caído un montón el acceso a la universidad. Entonces, bueno, como profe de sexto año, es preocupante también, no sepan qué estudiar. Obviamente que todos nos pasaban esa edad. Pero bueno, son muchas los análisis que hacer. O utilizar lo que tenemos, bueno, Padlet, PowerPoint, imágenes, análisis, pero siempre creando un alumno pensante que pueda desarrollar todo lo que tiene que ver con el pensamiento interdisciplinario también. O sea, realmente es un montón lo que hay que hacer, y a mí, uno intenta, pero necesito que piensen primero y que adquieran vocabulario y demás, ¿no? Porque, insisto, es un mundo cada vez más competitivo. Sí, gracias por las reflexiones, súper de acuerdo con todo, y gracias también por completar el panorama, ¿no? Porque esto es solamente un pedacito de todo el gran desafío. ¿Alguien más? ¿Algún comentario Buenas más? tardes. Gracias, Megan, por todo. La verdad es que yo estaba pensando, me encanta esta mirada optimista que tenés. A veces
cuando uno empieza a recorrer un poquito desde esta necesidad que hay, ¿sí? de ver el régimen académico, de repensarlo, de evaluarlo, y tiene la oportunidad de compartir con otros equipos directivos de tanto de pública como de privada, uno ve que es bastante difícil, ¿sí? Modificar todo, régimen de asistencia, el diseño curricular en sí, porque empiezan a jugar tantos factores, hay tantas variables en el medio que tienen que ver hasta con el empleo de los profesores, la carga horaria, la disponibilidad, digo, se ponen en juego tantas cuestiones. Sumado a eso, uno en determinadas reuniones entre pública y privada se da cuenta que es tan diferente la realidad de los colegios, que las prioridades también son totalmente diferentes. Entonces, cuando uno apunta a, perdón que tengo eco, cuando uno apunta a tener otro tipo de educación para los chicos, tal como decía Ariel, están los que dicen necesitamos que los chicos, bueno, salgan con lo básico, pero que puedan comer, que puedan, y uno dice, a ver, no es lo que uno en la privada quiere. Y hay una brecha bastante grande entre directivos, entre docentes, y es muy complicado entonces que la bajada sea la misma para todos los colegios y que podamos llegar a un acuerdo para que realmente sea productivo, si este cambio que uno quiere generar en el sistema educativo. Es bastante complejo cuando uno está en el terreno, ¿sí? de empezar a ponernos de acuerdo, de cómo avanzar todos juntos para el mismo lado. Es difícil, pero bueno, por eso digo, la mirada optimista está bueno, a veces es un poco complejo llevarlo a la realidad. No, sí, gracias por la observación y el comentario. Yo creo que lo difícil también de cuando uno empieza a hablar a reflexionar y hablar de las generalidades y los problemas grandes, o lo intenta ver con una multidimensionalidad, o viene a un taller así, es como, bueno, vamos a reflexionar, a pensar en todas estas cosas, es que de golpe la mochila se siente muy pesada, ¿no? Porque es como, bueno, pensemos, vamos para adelante. ¿Y cómo hacemos, no? Los problemas de siempre siguen estando, esto es uno más nada más, pero si al menos uno puede sumar estas cosas al marco conceptual con el que uno encara las cosas, y puede incorporar una pequeña cosita, o sirve al menos para aportar un granito de arena, yo creo que va por ese lado, y no se pueden resolver todos los problemas estructurales de un día para el otro, y uno tiene que lidiar con eso, ¿no? Y encontrar las maneras de todas maneras no dejar de aportar ese granito de arena desde el lugar que a uno le toca. Y no es menor, me parece, el granito de arena. Es Sin duda, la yo tarea comparto diaria lo que que dice hacemos Megan, todos, creo yo, es la tarea diaria de cada uno de nosotros, siempre con este pensamiento de que, a ver, es el granito de arena que yo puedo aportar con los que tengo Sí, alrededor, y así sumar granitos de arena. sí, yo quisiera aportar algo en esto, si me permite. El cambio, en realidad, si uno lo quiere promover, necesariamente debe promoverse desde las pequeñas acciones o cambios de roles, o de cambiar, digamos, los enfoques metodológicos y desde dónde se para uno como docente o como institución. Por supuesto que el sistema educativo no lo vamos a cambiar de arriba para abajo, porque no estamos en las posiciones jerárquicas del sistema, digamos que no somos los decisores del sistema educativo, quienes toman las decisiones no somos nosotros. Sin embargo, y como decía Megan, esta mirada positiva en cuanto a lo que se puede hacer en los pequeños cambios y desde la labor de cada uno, me parece que es importante. Más allá de que, por supuesto, el sueño de uno es ir a un sistema educativo que no es, lamentablemente el sistema educativo es una organización tan grande que para cambiar necesitaría mucho tiempo. Tampoco vamos a pretender lo que dicen los libertarios, que quieren acabar con el Ministerio de Educación. La verdad que ni una cosa ni otra, pero tal vez creo yo que buscar que cada unidad educativa, que cada escuela sea en cierto grado o tenga cierto grado de autonomía, me parece que sería en el sistema como tal, ¿sí? Sería mucho más positivo
que ese gran elefante, ese gigante que es todo el sistema, que es por supuesto muchísimo más difícil de cambiar. Ahora, volviendo a la mirada micro y no a la mirada macro, y en la observación y el análisis micro, yo creo que, como bien decías vos, Verónica, desde la propia labor o desde la propia institución, se pueden generar cambios que logren luego, digamos, esta tracción de la que hablaba Megan, porque tiene más que ver con lo metodológico, y después, por supuesto, que hay que lidiar, y siempre, y es natural, siempre lo va a hacer, después lidiaremos con el sistema que traemos a cuesta. Pero me parece que hay que empezar a pensar bien si no deberíamos empezar a dudar de lo que estamos haciendo, que me parece que es el primer paso, y luego ver qué podemos modificar para que algo cambie, ¿no? Hola, hola Megan, ¿cómo estás? Hola, Bueno, ¿cómo estás? ¿cómo Qué lindo andás? Bueno, nada, yo comparto lo que decís, Ariel, pero me parece que eso en nuestra mente, de todas las que estamos acá, estamos en eso y siempre dudando de nuestro trabajo y de cómo lo venimos haciendo y de cómo podemos cambiar y de cómo podemos innovar. Y esto tiene que ver, también tuvo mucho que ver la pandemia, donde nos movilizó a todos y donde nosotros incorporamos muchas herramientas, muchas de nosotras que las teníamos como el cuco ahí para usar y que las empezamos a incorporar cada vez más y que ahora las seguimos utilizando. Pero que bueno, es el día a día y es el buscar, nosotros encontrar nuestro espacio también. No todas somos iguales, no todas, todas tenemos nuestra matriz, digamos, muy instalada y que tenemos que modificar en muchos casos. Pero bueno, me parece que hay, a todas nos hace ese ruido del cambio y de buscar hacia adelante nuevas metodologías, nuevas formas de llegar a nuestros alumnos. Me parece que eso está en todas. Y con respecto a que, como Vero, siempre decimos que trabajamos y nos contactamos con otros directivos del Estado, muchos de los colegios del Estado tienen la infraestructura casi más que en algunos colegios privados en cuanto a tecnología. La cosa es que el foco está en otro lado, ¿no? Ahí es donde viene el problema, pero sí muchas veces me he sorprendido con las cosas y con las herramientas y con los elementos de tecnología que tienen como para trabajar, que a veces no están utilizados porque no tienen ni la preparación, ni tienen o no tienen internet, o bueno, o distintas situaciones que tienen que enfocarse en otras problemáticas mucho mayores que ocuparse de incorporar la tecnología en sus aulas. Gracias, María. Buenísimo, sí, sí. Todo es más complejo de lo que parece. Yo creo nomás que sumar distintas perspectivas, por más que eso sea traer un problema nuevo a la mesa, porque todo va haciendo a ese esfuerzo que vos contás y que ustedes ya hacen, y enriquecer ese trabajo con perspectivas e ideas. Para mí es seguir en la misma dirección, me parece que es profundizar por ese lado, y que es lo que ustedes igual ya están haciendo, no más aportar algo nuevo, distinto, algo que de todas maneras parece que están súper encaminados. No, y que falta un montón, me parece también. Digamos que nos falta, obvio, sí. Pero también es tan inabarcable y tan acelerado Sí. todo, que nunca podría tampoco ser de otra manera, me parece. ¿Algún otro comentario? Si no, le pedimos un cierre a Megan desde su mirada, que me parece que además, y luego de eso le vamos a pedir un aplauso para Megan, pero después de que, si nadie más quiere hacer comentarios, y Megan haga un cierre desde su óptica, al final vamos a pedir un aplauso para Megan. Megan, un cierre que te parezca pertinente.
Lo único que diría es que me gustó mucho la posibilidad de compartir con ustedes, que son personas que están realmente en la cancha haciendo las cosas, y para mí, desde lo que hago, que tiene mucho que ver también con lo que uno lee en los papers y en los libros, esto es súper enriquecedor. Entonces espero que hayan encontrado tanta complementariedad como yo. Y creo que siempre está bueno combinar y mezclar esos puntos de vista. A mí me sirvió un montón. Y bueno, espero que también les haya gustado a ustedes, y gracias por todos los comentarios. Bueno, ahora sí, le abren los micrófonos y le dan un aplauso a Megan como corresponde. No, gracias. Gracias de verdad por tomarse el tiempo de venir a conversar y a escucharme. Gracias, Megan. Gracias, Será hasta la Megan. próxima. Gracias. Bueno, Gracias. 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 anden bien. Adiós. Gracias. Buenas noches. Chau, chau. Gracias. Gracias. Buenas noches.